Entonces, lo que las Escrituras afirman, como hemos podido ver, es que para ser miembro de una iglesia local es necesario cumplir con algunos requerimientos. El primero que confiesa la Biblia es el de la regeneración. La membresía regenerada, dijo Richardson, se refiere a la apreciada idea bautista que la membresía en la iglesia local pertenece únicamente a aquellos que han venido al Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo, regenerados. ¿Qué debe requerir la iglesia para tener miembros? Que sean regenerados, que hayan nacido de nuevo. Segundo, si son, y no vamos a hablar de la doctrina de la regeneración porque no nos va a dar tiempo, pero eso implica que aquella persona ha nacido de nuevo. Segundo, si son regenerados, entonces debe ser evidente que esas personas están viviendo vidas regeneradas. Como lo dice el párrafo 6, los miembros de estas iglesias deben manifestar y evidenciar en una forma visible, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. Debe haber evidencia de que son nacidos de nuevo, de que Dios los ha transformado por gracia, de que son nuevas criaturas. La regeneración implica un cambio radical. La Biblia entonces lo llama el nuevo nacimiento porque no es una simple, porque más bien implica una creación nueva, una nueva creación, es una nueva criatura por la obra de gracia de Dios. Es un cambio de corazón que Dios hace, como profetizó el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, 22 al 32. Dios cambia, Él prometió un día en el futuro con Cristo cambiar el corazón de piedra de su pueblo y poner un corazón de carne en ellos, escribir su ley en esos corazones y darles a su Espíritu Santo para que anduvieran según sus estatutos y preceptos. Y les prometió también darles arrepentimiento continuo. Ellos se acordarían de sus maldades y se arrepentirían, se avergonzarían por sus pecados. Eso es lo que Dios prometió y eso es una vida regenerada. Un cambio de corazón, nuevos afectos. Lo que antes esa persona amaba, ahora odia. Antes amaba el pecado, ahora odia el pecado, lucha contra él, lo mortifica diariamente. Lo que antes odiaba la ley de Dios, a Dios mismo, ahora ama. Dios es mi Padre, yo quiero agradarle a Él. Y ahora entonces me suplo de la gracia de Cristo y del Espíritu Santo para vivir una vida santa. Eso es una vida regenerada. Por esa razón es que aquel que desea ser miembro de una iglesia local no solo debe profesar públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Aquí no se debe aceptar, ninguna iglesia debería aceptar a alguien como miembro simplemente porque dice creer en Cristo, sino que debe evidenciar una vida de obediencia a los mandamientos de Cristo. Debe haber evidencia de fruto espiritual en la vida de aquel que profesa ser del Señor. Como le dijo el Señor a sus discípulos en Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si ustedes realmente aman al Señor, si una persona viene aquí y dice, yo amo a Cristo, pero no hay evidencia de amor a sus mandamientos y de obediencia a sus mandamientos, esa persona no debe ser recibida aquí. ¿Por qué? Porque está manifestando que no ama realmente al Señor. No se trata de tener una vida perfecta, porque ninguno de nosotros en esta vida podrá ser perfecto. Como vemos en Romanos capítulo 7, Pablo dice que durante toda nuestra vida aquí en la tierra el cristiano tendrá una lucha contra el pecado en su carne. Pero él siempre luchará contra su pecado en las fuerzas de Cristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, en general, debe observarse que todos aquellos que sean inmorales, dijo John Gill, y de principios no sanos en cuanto a las doctrinas del Evangelio, no son personas apropiadas para ser miembros de una iglesia evangélica. Tercero, es necesario que aquel que se vaya a unir a una iglesia de Cristo haya sido bautizado, porque ese es el orden que vemos en la Gran Comisión. Ese es el orden que vemos nosotros en la manera en la que los apóstoles
edificaron iglesias en el libro de los Hechos. Ellos predicaron el evangelio, los que creyeron los bautizaron y después fueron incluidos en la membresía de la iglesia. Bueno, eso es la gran comisión que Cristo nos dio. El libro de los Hechos nos manifiesta a nosotros el entendimiento apostólico de la gran comisión. Como vimos en Mateo 28, Cristo les dijo en su autoridad: vayan a las naciones, prediquen el evangelio, yo me encargaré de salvar a mi pueblo, a los que crean, bautícenlos y después inclúyanlos en la iglesia. No puede ser antes. Una persona no puede ser incluida en la membresía sin antes saber si no ha sido bautizado bíblicamente. Entonces, tercero, es necesario, para poder recibir a un miembro, debe ser bautizado con anterioridad. John Dack dijo, eso es un teólogo bautista del siglo pasado, dijo: el bautismo es la puerta al interior de la iglesia. Ahora, el bautismo es un símbolo. El bautismo es un símbolo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Romanos 6, nosotros leemos lo que significa el bautismo. Significa que yo, siendo bautizado, estoy profesándole, estoy confesándole al mundo que estoy unido a Cristo por la fe. Cuando Él murió, yo fui sepultado con Él a mi vida pasada. Y cuando Él resucitó, yo fui resucitado con Él a una vida nueva. Es lo que yo estoy confesando en el bautismo. Es lo que todos nosotros, cuando vemos un bautismo, eso es lo que nosotros nos debe recordar. Lo que Dios hizo por nosotros. Nos unió a Cristo por la fe, nos sepultó con Él al pecado y nos dio vida nueva en Cristo. Por esa razón fue que los bautistas particulares adoptaron un sistema muy cuidadoso para el manejo de aquellos que, profesando ser cristianos, deseaban ser miembros de una de sus iglesias. Ellos entendían muy bien, los bautistas particulares, como dijo Reynolds, que admitir en la membresía de la iglesia incrédulos era traicionar la ciudadela, decía él. Era el caballo de Troya que traería su ruina. Como dijo John Owen, componer iglesias de tales personas, de personas no convertidas, no es edificación de la iglesia, sino destrucción. James Renihan, que es quizás, como ya les he dicho en otras ocasiones, el teólogo bautista reformado que más conoce la historia de nuestra fe, él describe el proceso que los bautistas particulares del siglo XVII usaban para aceptar a un aplicante a la membresía de la iglesia. Escuchen lo que dice: los aplicantes que no eran miembros en alguna otra iglesia serían propuestos a la iglesia como un todo. Ellos les pedirían dar el testimonio de su experiencia cristiana, usualmente delante de toda la iglesia. En algunos casos, mensajeros eran enviados a los hogares, vecindarios y o trabajos de los aplicantes preguntando por la validez de su profesión de fe. Los miembros de la iglesia podían presentar objeciones contra el candidato. Si todo estaba en orden, el individuo era recibido. Si alguna objeción era presentada, la membresía de la persona podía ser retrasada o rechazada. Los miembros de las iglesias distantes podían ser recibidos bajo la presentación de una carta de recomendación de sus iglesias. Cuando no existía tal carta, se enviaba una comunicación a la asamblea distante para asegurarse del estatus del individuo. Los miembros de esta iglesia, vean si esto no es lo que nosotros procuramos hacer. Es exactamente lo que nosotros hacemos. Así lo hicimos con nuestra hermana Vivian, con nuestra hermana Giselle, que eran miembros de otra iglesia en República Dominicana. Lo hicimos con la hermana Sonia, que era miembro de una iglesia en Estados Unidos. Y ahora lo estamos haciendo con la hermana Liliana, que viene de una iglesia, era miembro de una iglesia en Colombia. Pero los que no son miembros, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque entendemos el cuidado que debemos tener de la iglesia al aceptar aplicantes a nuestra membresía. Para nuestros antepasados, la membresía de la iglesia era un proceso que tomaban muy en serio. Y hoy en día hay muchos pastores que dicen, pero la iglesia primitiva no lo hacía así. Alguien creía, lo bautizaban e inmediatamente era miembro de la iglesia. Eso fue en la iglesia primitiva. Pero lo que no se nos dice a nosotros es que cuando usted en la iglesia primitiva decía ser de Cristo, usted estaba diciendo que usted quería morir. Él estaba poniendo una sentencia de muerte sobre su cabeza. Porque decir que usted es de Cristo es decir, Jesús es Señor, no César.
Pero muy pronto nosotros leemos en Ignacio de Antioquía, por ejemplo, el proceso, 2 siglos, 1 siglo y medio después de Cristo. Como él decía que para a los que querían ser miembros de la iglesia, 2 años de discipulado antes de poder ser aceptados a la membresía de la iglesia. 2 años, donde eran instruidos en las doctrinas del evangelio. ¿Por qué? Por el cuidado que ellos entendían era la iglesia. Entonces, conocer el corazón de los hombres le compete únicamente a Dios. De nuestra membresía, solamente Dios conoce quiénes realmente son suyos. Pero lo que nos compete a nosotros como miembros de esta iglesia local y a los pastores, que somos los que iniciamos la investigación pastoral de los aplicantes o de los que solicitan membresía, nos compete que profesen ser cristianos y verificar una vida de fe. Dios se encargará de mostrar si esa profesión es falsa o verdadera. Pero en lo que está en nosotros, o de lo que dependa de nosotros, debemos, con mucho cuidado, por el amor a Cristo, por temor a Él, aceptar únicamente aquellas personas que profesan amar a Cristo y que tienen evidencia de fe en su vida, que hay fruto espiritual. Eso es lo que nos compete a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia local? Vean que el párrafo 6 dice que estos santos visibles, aquellos que han demostrado haber nacido de nuevo, dice, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Los bautistas particulares entendieron que nadie tiene el derecho de obligar a un creyente a unirse a una iglesia local específica. Nadie. Yo no le puedo decir a alguien aquí, usted tiene que unirse a esta iglesia. No, eso es algo voluntario. La membresía a la iglesia local es voluntaria. Y no estamos diciendo que sea opcional, ¿verdad? Eso ya lo hemos refutado en unas semanas atrás. La membresía a la iglesia local es un deber y un mandamiento del Señor para los que son suyos. Si usted profesa ser de Cristo, usted tiene que pertenecer a una iglesia local. Lo que es voluntario es a cuál iglesia local usted va a pertenecer. Y ya hemos dicho que lo que todo cristiano debe buscar es una iglesia sana. La iglesia más sana que él pueda conocer para unirse a esa iglesia local. Porque si se une a una iglesia enferma, pues él no va a andar caminando bien. Entonces nuestro deber como cristianos es buscarnos una iglesia sana y unirnos a esa iglesia. Pero lo voluntario es a cuál iglesia me puedo unir yo o me debo unir yo. El creyente entonces tiene derecho de unirse a la iglesia que considere más fiel al Señor. Nadie puede obligarlo a unirse a una iglesia específica. John Owen escribió acerca de ese consentimiento necesario lo siguiente: una iglesia evangélica es una compañía de personas profesantes fieles caminando juntas por consentimiento mutuo o en asociación al Señor Jesucristo y el uno al otro. Consentimiento mutuo. Por esa razón es que lo que caracterizó a las iglesias reformadas y a las iglesias bautistas particulares en el pasado fueron sus pactos eclesiásticos. Las iglesias acostumbraban redactar pactos que les eran leídos a los aplicantes que voluntariamente se querían unir a sus iglesias. Pactos que no solo dejaban claro que la membresía era algo que el postulante hacía voluntariamente, pero que también, como veremos en un momento, establecía las responsabilidades del que deseaba unirse a la iglesia local. Cuando un creyente es recibido en la membresía de una iglesia, esta, dice Kitch, acuerda andar juntos. Acuerda andar juntos con aquella iglesia. Cuando es admitido, dijo Kitch, dentro de la membresía, ellos entran solemnemente en un pacto delante de la iglesia de andar en comunión con aquella congregación particular. La iglesia entonces es formada, decían los bautistas particulares, por mutuo acuerdo.
Por ejemplo, este es uno de los pactos, es la introducción a uno de los pactos de la iglesia, en una iglesia bautista particular en White Street, que se conformó en 1696. Este es el pacto que leyeron a la congregación. Nosotros, los que deseamos andar juntos en el temor del Señor, profesamos por medio de la asistencia de su Espíritu Santo nuestra profunda y seria humillación por todas nuestras transgresiones. Y solemnemente, y escuchen esto, en la presencia de Dios, este pacto que la iglesia hace entre alguien que quiere ser miembro de la iglesia y la iglesia con él, es un pacto que se hace delante de Dios. Yo le estoy jurando, si soy recibido como miembro de la iglesia, yo estoy jurando delante de Dios que voy a andar juntos con esa iglesia local, y la iglesia local está jurando delante de Dios que va a andar juntos conmigo delante de Dios. Y de cada uno, en el sentido de nuestra propia indignidad, nos entregamos al Señor en una iglesia de acuerdo a la Constitución Apostólica, para que Él pueda ser nuestro Dios, nosotros su pueblo, por medio del pacto eterno de su gratuita gracia, en la cual únicamente esperamos ser aceptados por Él, por medio de su bendito Hijo Jesucristo, a quien tenemos por sumo sacerdote para justificar y santificarnos, y nuestro profeta para enseñarnos, y para sujetarnos a Él como nuestro dador de la ley y Rey de los santos, y conformarnos a todas sus santas leyes y ordenanzas, para nuestro crecimiento, establecimiento y consuelo, para que podamos ser una esposa santa para Él y servirle en nuestra generación y esperar a su segunda venida como nuestro glorioso esposo. Y después citan unos 15 responsabilidades que los miembros debían o se comprometían a hacer delante del Señor. Es lo mismo que entendemos nosotros. Todos aquí los que han estado por algún tiempo y los mismos miembros saben el pacto que nosotros leemos. Y recuerden, estas son preguntas que se les hacen a aquel que está solicitando membresía. ¿Promete usted hacer tal cosa? Amén, prometo. Delante de Dios y delante de ustedes. ¿Promete usted hacer tal cosa? Porque esto es algo voluntario. Nadie le está imponiendo a esa persona que tiene que hacer eso. No, usted está prometiendo hacer eso. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo voluntario entre el solicitante y la iglesia, entre la iglesia y él. Y después, cuando Él ha prometido hacer eso con la iglesia separa a los miembros y ellos prometen delante de Dios hacer lo mismo para con Él. Entonces, vemos que nuestra práctica es por el cuidado que nosotros entendemos debemos tener de la iglesia. Ahora, también ese pacto conlleva responsabilidades u obligaciones. Dice, párrafo 6 de nuevo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad de la membresía eclesiástica? La que aquel que acepta ser miembro, acepta realizar. La lealtad a la iglesia, primero. Con esto debemos entender la lealtad a las enseñanzas de la iglesia, en tanto que éstas estén de acuerdo con la palabra de Dios. Yo me sujeto a la enseñanza de la iglesia local, en tanto que sea bíblica. Yo no puedo andar ahí contradiciendo lo que la iglesia o los pastores dicen. Si soy miembro, esa doctrina yo no la creo, no. Si usted es miembro de esta iglesia, usted se va a sujetar a esa doctrina mientras sea bíblica. Eso es lo que implica ser miembro de una iglesia. Además, el creyente es responsable de serle fiel a las reuniones públicas y privadas de la iglesia local. En Hechos capítulo 2, aquellos que habían creído el evangelio fueron bautizados, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La membresía local implica la responsabilidad de congregarse perseverantemente, continuamente con la iglesia local en su culto público a Dios. Eso implica, cuando usted es miembro de esta iglesia, usted promete, y eso es lo que nosotros escuchamos de todos los que han sido miembros aquí, usted promete que será fiel a la asistencia a esta iglesia local. Porque el Señor nos ordena, no dejéis de congregaros, es un pecado
no congregarse cuando la iglesia se reúne públicamente. Entonces, aquel que es miembro promete no serle infiel a la iglesia en sus reuniones públicas, pero tampoco en sus reuniones privadas, en lo que compete a las reuniones de negocios de la iglesia. Y para los bautistas particulares esto era también suma importancia. Ellos se reunían constantemente para discutir los asuntos de la iglesia local. Y ellos entendían que era responsabilidad de cada miembro estar presente en esas reuniones. Eso no era algo opcional. Tampoco en las reuniones de oración. La iglesia hace un llamado a los miembros de la iglesia. Los miércoles nos reuniremos aquí para hacer una casa de oración a las 7 de la noche. Y los miembros de la iglesia deberían estar presentes en esas reuniones. Porque es el compromiso que hemos hecho como miembros de esta iglesia local. Esto no es opcional. Ahora hay cosas que nos impiden a veces venir. Trabajo, enfermedades, etcétera. Pero es una responsabilidad en cuanto podamos hacerlo. Y Dios nos permite el tiempo para hacerlo. Otro de los preceptos del Evangelio a los que se sujetan los miembros es el financiero, ofrendando. El dar, escribió Blackburn, un pastor bautista reformado, es un requisito cristiano para apoyar a los oficiales de la iglesia, cuidar de los gastos necesarios, apoyar obras de benevolencia y caridad y llevar a cabo la obra de las misiones y la causa de Cristo alrededor del mundo. 1 Corintios 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también a la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana es responsabilidad de los miembros ofrendar. ¿Para qué? Para que la obra de Dios por medio de la iglesia se pueda llevar a cabo. Lo que nosotros ofrendamos al Señor es una evidencia de nuestro entendimiento del Evangelio y del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. También el ministerio mutuo, eso ya lo habíamos visto hace 2 semanas. El amarnos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el exhortarnos los unos a los otros. El ministerio mutuo, el servirnos con los dones que Dios nos ha dado a nosotros, es parte de la responsabilidad de los miembros de esta iglesia. Y es parte de la responsabilidad de aquel que va a ser incluido dentro de la membresía de la iglesia. Él se compromete a servirle a sus hermanos. Y también el evangelismo es otro de esos preceptos del evangelio, esos preceptos que Cristo nos ha ordenado a nosotros, su iglesia, el evangelismo. Pero más que las conversiones individuales, para los bautistas particulares, lo que implicaba el mandamiento del evangelismo era plantar nuevas iglesias. Nosotros como iglesia local entonces debemos responsabilizarnos de no solo las conversiones de individuos, sino de plantación de iglesias. Los bautistas particulares estaban sumamente comprometidos con esto. En 1649 una iglesia bautista particular que había sido plantada un año antes envió 2 misioneros a las partes más oscuras de la tierra en Inglaterra, así llamaban ellos a las partes lejanas de Inglaterra, para plantar iglesias. Y vean lo que dice un pastor que reflexionando sobre cómo ellos entendieron la misión a la que fueron enviados. Vean lo que dice. Los términos en los que ellos entendieron era su misión son de considerable importancia. Ellos vieron su tarea no solo concerniente con la conversión de individuos a Cristo, sino también la fundación de congregaciones correctamente ordenadas de acuerdo a lo que ellos creían era el único, inmutable y apostólico patrón. Ellos no entendieron la comisión que les había sido dado, su iglesia bautista particular, de ir y convertir individuos, predicándoles el evangelio, sino de plantar iglesias. Y para eso nos comprometemos los miembros de esta iglesia local también. Ahora, el otro precepto es la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia. Es el otro mandamiento que el Señor nos dejó a nosotros, los miembros de la iglesia, con el cual debemos ser responsables y con el cual debemos comprometernos como iglesia local.
Esa es una de las responsabilidades más importantes de aquellos que voluntariamente se sujetan a una iglesia local, entrando en pacto con ella delante de Dios. Y vean lo que dice el párrafo 12 de nuestra confesión. ¿Cómo fue que los bautistas particulares entendieron la disciplina de la iglesia? Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Eso ya lo hemos dejado claro. Es el mandamiento del Señor. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo, conforme al precepto de Cristo. Entonces, aquel que es miembro de una iglesia se debe sujetar también a la disciplina de la iglesia local. Esto no es algo antojadizo, es algo que Cristo le ha ordenado a su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros la disciplina de la iglesia? Bueno, William Ames, fue uno de los más grandes teólogos del siglo XVII y uno en el que se apoyaron mucho los bautistas particulares para la edición de su confesión de fe, definió la disciplina así. La santa disciplina es una aplicación personal de la voluntad de Dios por medio de censuras, ya sea para prevenir o quitar el escándalo fuera de la iglesia de Dios. Pues en la predicación de la palabra, la voluntad de Dios es presentada y realmente aplicada para producir y aumentar la fe y obediencia. En la administración de los sacramentos, la voluntad de Dios es también aplicada personalmente por medio de sellos para confirmar la fe y obediencia. En el ejercicio de la disciplina, la voluntad de Dios es personalmente aplicada en las censuras para remover aquellos vicios que están contrarios a la fe y obediencia. Entonces, en esa definición de Ames tenemos dos cosas. La disciplina es primero instructiva. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos instruye a nosotros. Si somos discípulos de Cristo, vamos a ser discipulados. Y eso es lo que implica la disciplina, ser instruidos en la verdad de Dios. Y eso ocurre en la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dios nos instruye. Pero también está la disciplina, como decía Ames, la disciplina correctiva. Y es aquella disciplina en donde se corrigen los pecados o las faltas de los miembros de la iglesia local. Y de nuevo, esto es algo que la iglesia hace única y exclusivamente a sus miembros. Este es un privilegio. Que el Señor me discipline a mí, como dice Hebreos 12, implica que yo soy su hijo. Y si yo soy miembro de la iglesia, es un privilegio que el Señor me cuide a mí espiritualmente por medio de la iglesia. Aquel que no es miembro de la iglesia se pierde de ese privilegio. Y por eso la iglesia no puede disciplinar a nadie que no es miembro de la iglesia. Porque él está fuera. Él está fuera de la iglesia. Él no está bajo el cuidado de Dios en ese sentido. Por eso dice Mateo 18, por tanto, dijo el Señor, si tu hermano peca contra ti, la disciplina eclesiástica se lleva a cabo únicamente por pecados. No es porque a mí me parece que ese hermano toma Coca-Cola y tomar Coca-Cola es pecado. El hermano tiene que arrepentirse. No. La disciplina eclesiástica se hace únicamente por lo que la Biblia establece es un pecado, nada más. No por cuestiones de libertad de conciencia. Es por pecados, por transgresiones, o como lo llama Primera de Juan, por crímenes contra la ley de Dios. Ahora escuchen esto. Renihan habla sobre los pecados contra los cuales las iglesias bautistas particulares en el siglo XVII aplicaban disciplina. Y vean muchos de las cosas por las cuales aplicaron disciplina. El descuido en la asistencia. Contiendas interpersonales, pleitos, negligencia y o abuso de la familia. La persona que es un hombre que no está liderando su familia en los devocionales, ellos lo disciplinaban a esas personas. Está fallando en contra del Señor, está pecando el mandamiento que el Señor le da a él como líder en su hogar. Contraer matrimonio con un incrédulo, eso es pecado, ¿no? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Verdad? Es un pecado.
Quebrantar el pacto matrimonial, ser infiel a su esposo o esposa, eso es pecado, ¿verdad? Ellos lo disciplinaban. Desobediencia a los padres, eso es pecado también, ¿verdad? Ellos lo disciplinaban. Negligencia en pagar sus cuentas, eso es pecado, ¿verdad? Debo honrar a mi prójimo, no debo defraudarle, es pecado. Irregularidades financieras y la bancarrota, ellos lo disciplinaban. Robo, eso es pecado también, ¿verdad? Borrachera, varias ofensas morales. Escuchen, asistencia a la iglesia de Inglaterra, a la iglesia anglicana. Como que alguien empiece a ir a la iglesia católica ahí. Eso es un pecado, es una ofensa a Cristo lo que está sucediendo ahí. Ellos disciplinaban esas cosas. Herejías teológicas, brujería, visitar a divinos, quebrantar el día de reposo y muchos otros, dice Renihan. La pureza en la congregación, dijo Renihan, era una característica esencial. Si la asamblea era el templo de Dios y si la adoración se daba en su presencia, el pecado no podía ser tolerado. Cuando era descubierto, debía ser confrontado. Ahora no vamos a hablar del mandamiento, porque el mandamiento eso lo entendemos. El propósito de la disciplina, ya vamos a terminar, es primero preservar la vida espiritual de la iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice Pablo en 1 Corintios 5:6, leuda toda la masa? Permitimos que un hombre, un miembro de la iglesia ande en pecado, toda la iglesia va a ser contaminada. En segundo lugar, la disciplina eclesiástica tiene como meta la preservación del testimonio de Cristo. Si la iglesia tolera el pecado en medio de ella, su boca ha sido cerrada para declarar a Cristo al mundo. En tercer lugar, el propósito de la disciplina es disuadir a los miembros de la iglesia de pecar. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman también. En cuarto lugar, la meta de la disciplina es la restauración del ofensor. Eso es lo que deseamos. El miembro que anda en pecado, por medio de las oraciones de la iglesia, Dios tenga misericordia de él y le dé el arrepentimiento, y llegando al arrepentimiento pueda ser restaurado. Ahora, ¿cuáles censuras se dan en la disciplina de la iglesia? 3 censuras. Primero, la reprensión y la advertencia. Vemos a un hermano pecar y ¿qué nos dice Mateo 18? Vayamos a él, le mostramos su pecado para que se arrepienta. Le advertimos, si usted no se arrepiente, el Señor va a tratar con usted. La segunda censura es entonces, esa persona puede ir a los pastores, y los pastores pueden ir y advertirle y reprender al hermano, ¿verdad? Si este hermano persiste en su pecado, es traído a la iglesia. Y si persiste en su pecado, entonces la iglesia puede suspender sus privilegios como miembro. Se le suspende la cena del Señor, por ejemplo, no puede participar de la cena del Señor, no puede participar de las reuniones privadas de la iglesia, las reuniones de negocio. Pablo a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3, les dijo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, escuchen ese término, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en el versículo 14 y 15 les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, suspendan los privilegios. Ahora, esa persona debe ser tratado como un hermano, ¿verdad? Como un hermano. Y la tercera censura es que la excomunión. Esa persona persiste en su pecado y finalmente la iglesia tendrá que excomunicarlo, expulsarlo de la iglesia, afirmando que esa persona es un incrédulo, un publicano. Y entonces la iglesia debe hacer con él como haría con cualquier otro incrédulo, predicarle el evangelio, buscando su salvación y su arrepentimiento. La otra semana entonces seguimos con el párrafo 13 de la disciplina, que trata sobre qué es lo que nosotros debemos hacer esperando la disciplina de uno que nos ha ofendido.